Bienvenidos justicieros y justicieras. Hoy en día el delito fiscal está muy de moda gracias a los llamados papeles de Pandora. En este vídeo os voy a desvelar que dos personas han obrado conforme a sus intereses de forma adecuada. Lo voy a hacer al final de este vídeo. Soy Jordi Rojo, abogado, experto en derecho penal. Suscribiros a mi canal. Antes de hablar sobre el delito fiscal, me gustaría remontarme a su origen. En un principio, el señor daba protección a sus vasallos a cambio de que éste le pagaran tributos. Tenía incluso bastantes derechos y alguno de ellos era rocambolesco, como el derecho de la prima note, en el cual el señor tenía el derecho a yacer con la doncella el día de su boda. Posteriormente esto fue cambiando. Vino la monarquía y el rey daba protección a sus vasallos. Pero cuando verdaderamente cambia todo es con la Revolución Francesa. A partir de allí se firma un contrato entre los súbditos y el Estado. Es el principal filósofo Rousseau el que nos habla del contrato social. Por ello, el Estado nos da unos servicios a cambio de unos determinados impuestos. Ese es el origen de la contribución, del pago de impuestos al Estado. El concepto es el siguiente. Si todos nosotros contribuimos al sostenimiento del Estado, podremos tener carreteras, escuelas, prisiones, guarderías, hospitales públicos, aeropuertos, puertos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la empresa privada no puede asumir tan elevados costes. Y somos todos los ciudadanos el que nos quitan un poquito de lo que nosotros ingresamos, o a veces un mucho, y lo utilizamos para mantener las arcas del Estado. Por tanto, nosotros pagamos los impuestos porque el Estado nos lo devuelve en forma de servicio. Normalmente, cuando más impuestos se pagan, más servicios recibes, aunque no siempre suele ser así. Hay distintas formas de contribuir a este sostenimiento, ya sea a través de impuestos directos o indirectos. El más conocido de todos es el impuesto de la renta a las personas físicas. También está el impuesto del IVA, el impuesto de sucesiones, el impuesto sobre el patrimonio, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Pues muy sencillo, hay personas que piensan que lo que pagan al Estado es demasiado, o no quieren pagar absolutamente nada, o quieren pagar poquito. Y por esa razón existe el artículo del 105 del Código Penal que regula el delito fiscal. Aquí abajo, en la descripción del vídeo, os dejo un enlace a mi web donde podéis descargar el artículo. Atención, porque de este delito no solamente responden las personas físicas, sino también las jurídicas. Lógicamente no podrán ingresar en la cárcel porque es imposible, pero sí que pueden recibir multas, el cierre de la empresa y dejar de recibir subvenciones. Quien sí que puede ir a la cárcel son los administradores o los responsables del delito cometido. El artículo 305 del Código Penal explica claramente qué es un delito fiscal o qué es un delito contra la hacienda pública. Es el delito contra los organismos que recaudan los impuestos, contra la agencia foral, contra la agencia municipal, contra la agencia europea, contra la agencia estatal, contra la agencia tributaria. Ahora responderé a algunas preguntas que tenéis en relación a este delito, al delito fiscal. Primera, ¿qué cantidad se debe defraudar por la persona física o jurídica para cometer este delito? 120.000 euros. Pero esta cantidad hace tiempo que no se ha actualizado. Por tanto, se está perjudicando al infractor. Segunda pregunta. ¿Qué pena de prisión se puede imponer al infractor? La pena va de 1 año a 5 años de prisión. Pero es que además tendrá que devolver del tanto al sextuplo de lo que ha dejado de ingresar al Estado. También va a dejar de disfrutar de incentivos, beneficios, ayudas fiscales de 3 a 6 años. Tercera pregunta. ¿Ustedes pensarán que la cantidad defraudada, es decir, los 120 euros, van a hacer durante toda la vida de la persona, la vida fiscal del contribuyente? Pues no. Como máximo solamente el cómputo es de cómputo anual, durante 1 año. Ojo, que si estamos ante un grupo o organización criminal que en realidad no ejerce ninguna actividad real, el instante oportuno en el que se entiende cometido el delito es cuando esta organización alcanza los 120.000 euros. La cuantía defraudada viene vinculada al hecho imponible que se tiene que tributar por él. Es el presupuesto de hecho que cada ley establece para crear el tributo y cuya realización origina el tener que pagar a la agencia tributaria. Origina el nacimiento del tributo. ¿Ha quedado claro? Me temo que no. Voy a intentar explicarlo con un ejemplo. El impuesto de la renta de las personas físicas, la llamada renta que pagamos cada año en junio y julio.
Pues, ¿qué sería el hecho imponible? Sería el rendimiento del trabajo, el rendimiento del capital, las pérdidas y ganancias, etcétera, etcétera, las actividades económicas que ejerzamos. Ese sería el hecho imponible. Es decir, es todo aquello que establece el Estado que puede ser incluso que me dé un rendimiento a mí, ¿no? Yo creo que ahora ha quedado más claro. O a veces ni siquiera da un rendimiento, sino que hay que pagarlo porque sí, ¿no? Por ejemplo, el impuesto a la gasolina, que cada vez que ponemos gasolina estamos pagando un impuesto aunque no nos demos cuenta de ello. Por eso es el hecho imponible, ¿no? Y debemos de contribuir al Estado, a la comunidad autónoma, a la comunidad foral, al municipio, etcétera, etcétera, a la Unión Europea también. Atención, porque es muy importante lo que voy a decir. Una vez entablado el procedimiento judicial dentro del juicio, tenemos la opción de rebajar la pena en 1 o en 2 grados y con ello disfrutar del beneficio de la suspensión de la pena si no tenemos antecedentes penales y es la primera vez que habemos cometido el delito. Ello es importantísimo. ¿Por qué? Porque la pena nos puede quedar solamente de 6 meses de prisión a 1 año y con ello evitar ingresar en prisión. No te olvides de suscribirte a mi canal. Ojo, que este beneficio que he explicado no es gratuito, sino que tiene 2 requisitos. Primero, no deben de haber transcurrido 2 meses desde la citación judicial y segundo, debe haber satisfecho toda la deuda. Atención, porque este no es el único beneficio que nos da el artículo 305. En su apartado 4 nos dice que se va a entender regularizada la situación con la Hacienda Pública cuando se haya reconocido la deuda y se haya pagado la misma. Pero además nos exige otros requisitos, que son los siguientes. Que la agencia tributaria exige de que la regularización con el fisco haya sido anterior a la notificación al interesado de la deuda tributaria existente o la comprobación o la investigación. Atención, muy importante. Supongamos que la agencia tributaria no ha iniciado ninguna acción contra el infractor. Entonces tenemos otro requisito temporal, que es que ni el Ministerio Fiscal ni el abogado del Estado, ni el representante del organismo público que debe recaudar esos impuestos haya interpuesto una querella penal, ni tampoco que el juez haya incoado diligencias previas contra el infractor. Hasta ese oportuno instante tenemos la oportunidad de regularizar nuestra situación de cara al fisco, de cara a la agencia pública. Ahora me permito un pequeño consejo a esas personas que salen mencionadas en los papeles de Pandora, tanto físicas como jurídicas. Antes de que reciban la notificación del fisco o de que sepan que el Ministerio Fiscal, el abogado del Estado o el representante de esos organismos públicos ha interpuesto una querella contra ustedes o de que el juez competente ha iniciado diligencias previas, por favor, acudan al fisco y regularicen su situación, que incluso pueden pedir un plan de pago parcial a la Hacienda Pública. Queridos justicieros y justicieras, ahora, en este preciso instante, voy a nombrar a esas 2 personas afortunadas que obraron conforme a sus intereses de forma correcta. Una sería el que firma mi título de doctor en Derecho Penal, el rey emérito don Juan Carlos de Borbón, puesto que él mismo regularizó su situación antes de recibir la querella por parte del Ministerio Fiscal, abogado de Estado, representante de los diferentes organismos, o que se hubiera iniciado un procedimiento judicial contra él por parte del juez competente. Y el segundo sería el exjugador del Fútbol Club Barcelona, Josep Guardiola, y actual entrenador del Manchester City. Él mismo se acogió a una amnistía por parte del gobierno. Los demás, es decir, todas aquellas personas que sin haber recibido la notificación por parte de la agencia tributaria, ni tampoco el inicio de un procedimiento judicial por parte del juez competente, o la querella iniciada por el Ministerio Fiscal, abogado del Estado o el representante de esos organismos públicos, y no hubieran regularizado su situación, la verdad que no entiendo por qué no lo hicieron, porque la noticia llega antes que la notificación en casi todos estos casos, y muchas veces a través de la prensa. 2 apuntes a los abogados nobles que les va a interesar. Recordar que es primordial que estamos frente a un delito doloso, es decir, no se puede cometer imprudentemente. Si este delito se comete imprudentemente por el artículo 11 de memoria del Código Penal, no sería punible, puesto que solamente son punibles las sanciones imprudentes que están previstas en el Código Penal. Y como no está previsto el delito imprudente de fraude fiscal, por tanto, no lo sería. Por último, es muy importante lo que os voy a decir ahora.
Los inspectores de Hacienda, que son los que os escuchan en el momento que levantan el acta, y ellos ya saben si hay un posible delito o no, si hay indicios de que se ha cometido un posible delito de fraude fiscal. Nosotros como ciudadanos y también como personas jurídicas estamos amparados totalmente por el artículo 24.2 de nuestra querida Constitución. ¿Y ello qué quiere decir? Pues muy sencillo, que si queremos no declaramos, que si queremos no contestamos alguna pregunta que nos formulen o incluso no colaboramos con la administración de la agencia tributaria, con la administración fiscal. Incluso podemos hacer constarlo en el acta, que nos han preguntado determinadas preguntas y nos han dicho que colaborásemos con ellos, si no nos iban a poner una infracción. Justicieros, justicieras, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado. Que comencéis a pensar como un abogado penalista. Compartirlo, ya veis que las cosas que explico son muy interesantes. Suscribiros a mi canal y hasta el próximo vídeo. Me olvidaba, podéis dejar los comentarios aquí abajo en la descripción del vídeo. Un saludo a todos.